clase de hoy. Vamos, lo que nos toca ver hoy son las partes que intervienen en un proceso de amparo. Pero antes, ¿alguien tiene alguna duda? Antes de empezar la clase. Perdón, licenciada, ¿en un proceso de qué decía? Las partes del proceso de amparo. Gracias, muy amable. Bueno. Les digo que hoy les voy a dejar el primer laboratorio para que lo vayan respondiendo. No les voy a dar la fecha de entrega, solo lo vayan haciendo. ¿Se acuerdan que eso comenté desde el primer día de clases, verdad? Que les iba a dejar el laboratorio, ustedes le van a responder y lo van a tener ahí. ¿Por qué? Yo les doy ejemplo. Les digo, para el miércoles 17 me suben el laboratorio, los dos laboratorios que les voy a dejar. Tienen 1 hora para subirlo. No les voy a dar más porque se supone que ustedes lo van a tener hecho, ¿verdad? Entonces, por favor, yo les subo el laboratorio y ustedes saben. Ya yo les indicaré la fecha exacta y la hora en que me lo tienen que entregar. Comencemos entonces. ¿Miran ahí la pantalla? Sí, licenciada. Muy bien, gracias. Gracias. Miremos entonces las partes que van a intervenir en el proceso de amparo. Primero miremos qué son esas partes. Van a ser los sujetos procesales que van a intervenir en calidad de parte en cualquier proceso. Estas partes tienen que tener capacidad y legitimación que establece la ley. Entendamos por capacidad aquella condición jurídica que una persona puede ejercer derechos y contraer obligaciones para celebrar actos jurídicos en general. O sea, aquí estamos hablando a nivel general lo que son las partes, ¿verdad? O esos sujetos procesales que van a intervenir en cualquier proceso. Entonces son aquellos, ¿verdad? Aquellos sujetos que van a intervenir en calidad de parte. En cualquier proceso tienen que tener capacidad y legitimación que establece la ley. Entendamos que la capacidad va a ser esa condición jurídica que va a tener la persona para ejercer derechos y contraer obligaciones, para celebrar cualquier acto jurídico. Miramos que se tienen dos clases de capacidad, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Siendo la capacidad de goce la aptitud del sujeto para ser titular de derechos y obligaciones. Esa es la capacidad de goce. Es esa aptitud del sujeto para poder ser titular de derechos y obligaciones. Y la capacidad de ejercicio es la posibilidad jurídica que tiene el sujeto para hacer valer directamente sus derechos. ¿En dónde encontramos regulado? ¿En qué ley y en qué artículo encontramos regulado todo lo relativo a la capacidad? Ustedes ya están viendo civil, todavía no.
Artículo 15 ¿De cuál? ¿De dónde? del Código Civil. ¿Seguro? Es el artículo 8. Excelente. Muy bien. El artículo 8 del Código Civil es lo que nos habla lo relativo a la capacidad, ¿verdad? Muy bien. ¿Me lo puedes leer tú, chico que me dijo el artículo 8, por favor? Ya se fue. Bueno. ¿Se lo leo yo, licenciada? Ay, sí, por favor, gracias. Capacidad, dice la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 10 a 8 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Gracias, muy amable. Entonces, acá el artículo 8 del Código Civil nos habla de la capacidad, ¿verdad? Nosotros entonces sabemos que tenemos capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, como les dije, ¿verdad? Es esa actitud que tiene la persona o el sujeto para ser titular de derechos y obligaciones. Pero ya la capacidad de ejercicio es ese, ¿verdad? Es el ejercer esos derechos y esas obligaciones que se contraen. El Código Civil en el artículo 8 nos menciona, son mayores de edad los que tienen o los que han cumplido 18 años. Los menores, ¿verdad?, que han cumplido 14 años, nos dice, son capaces para algunos actos determinados. Por ejemplo, hay niños, digámoslo así, que tienen 14, 15 o 16, 17 años. Y por azares de la vida, son novios y la chica se embarazó, ¿verdad? Y entonces los papás pues les dicen que se tienen que casar o ellos se quieren casar, el muchacho se quiere hacer responsable y se quieren casar. ¿Podrían contraer matrimonio estos chicos de 16, 17 años? No, licenciada, No, hasta que licenciada. tengan 18 años. ¿Seguros? Sí, Sí. sí se puede, pero con la previa autorización de la persona que está a cargo del menor de edad. Así es, excelente. Gracias, chicos. Así es, sí pueden contraer matrimonio media vez, tienen autorización. Si tienen a sus padres, ¿verdad? Por medio de la autorización de sus padres, podrían contraer matrimonio. Sí, pero si son mayores de 14, si son menores de 14 años, o si no tienen a sus padres, el que ejerza la custodia de los menores, ¿verdad? Y pueden trabajar, pueden darles trabajo a los menores. Sí, licenciada, Sí. con carta de autorización por los padres, pero tiene que tener una mínima edad también, si no estoy Excelente. mal. Tiene que... Excelente. La mínima edad que tienen para poder trabajar los menores son 14 años también. Por eso es el Código Civil acá nos establece. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. A este tipo de capacidad se le va a llamar capacidad relativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son estos menores, ¿verdad?, que han cumplido 14 años a más, sí pueden laborar, sí pueden contraer matrimonio, siempre que tengan esa autorización previa. Muy bien. Entonces continuamos. Ya vimos entonces qué son los sujetos procesales. Son todos aquellos que intervienen en calidad de parte en cualquier proceso. Tienen que tener capacidad y legitimación. Ya vimos que tenemos dos tipos de capacidad: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Capacidad de goce es esa aptitud que tiene el sujeto o la persona que es poseedor de
derechos y obligaciones. Y la capacidad de ejercicio es el ejercer esos derechos y obligaciones. Código Civil nos establece los mayores de 18 años y los menores de 14 que hayan cumplido 14 años o más pueden tener esa capacidad de derechos y obligaciones dependiendo la naturaleza que sea. Miremos el primer sujeto o la primera parte que intervienen en el amparo. El primero y el más importante, el sujeto activo, ¿verdad? O sea, digamos nosotros, si nosotros somos a los que nos han venido y han dañado algún derecho fundamental, nosotros nos vamos a convertir en el agraviado o el solicitante. Nos dice, es la persona que formula la pretensión, el objeto del amparo, o bien es la persona que estima haber sido lesionada de un derecho garantizado en la Constitución o la ley. Es quien reclama o pretende que se le mantenga o se le restituya el goce de tal derecho. Se trata pues del sujeto activo. Esto lo encontramos en el artículo 8 cuando vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos el objeto del amparo. Acá, ¿verdad? Cuando hablamos del sujeto activo, entonces es esa persona que se ha sentido agraviada, que se ha sentido ofendida en alguno de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución o en la ley. Este sujeto activo lo encontramos en el artículo 8, cuando dice, el amparo protege a la persona contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos. Ahí encontramos regulado nosotros el sujeto activo del amparo, ¿verdad? Cuando una persona se considera que se le ha violentado algún derecho o ya se le violentó y quiere que se le restaure, en ese momento se va a convertir en el sujeto activo, ¿verdad? Porque va a tener esa pretensión de que se le restaure el derecho agraviado o que si yo sé que se me va a violentar algún derecho, prevenir, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos modalidades o finalidades del amparo que vimos las clases pasadas? Restaurar y prevenir. Preventiva y restaurativa. Ajá, preventiva y restauradora. Muy bien, ¿verdad? Licenciada, buena tarde, perdone que le interrumpa. Fíjese que con el tema anterior que dijeron que un menor de edad se puede casar, esto fue reformado. Ajá. Entonces, aquí en el Código Civil, en el artículo 81 dice que aptitud para contraer matrimonio se establece los 18 años de edad como la edad mínima para contraer matrimonio. Ajá. Y en el artículo 83 dice, no podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de 18 años de edad. Solo Muy era bien. para aclararnos el tema. Sí. Muy bien. Que ahora, no, es que sí, antes sí se podía, con autorización se podía, pero ahora eso lo reformaron. Ya un menor de edad ya ¿Cuál con es permiso el que mencionaste que lo reforma? el artículo
81 es reformado por el artículo 1 del decreto 8/2015 del Congreso de la República. Ajá. U8/2015 y el artículo 3, decreto 8/2015 y 2 del decreto 13/2017. Ambos del Congreso de la 2017. Bueno, muchas gracias por aclararnos sobre los menores que no pueden contraer matrimonio. Muy amable. Entonces continuemos con esto del sujeto activo. Bueno, entonces estábamos viendo y sus compañeros nos dijeron cuáles son las dos modalidades, que eso no se les debe de olvidar, por favor. Entonces, cuando vimos hace un momento que necesitamos la capacidad y legitimación, el sujeto activo, el solicitante o el agraviado, va a tener una legitimación activa. Esta la legitimación lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo les estoy dando una generalidad. El sujeto activo va a tener una legitimación activa. ¿Sí? Al respecto de esto de los sujetos activos, se le puede llamar el solicitante o el agraviado. Se puede indicar que dicha calidad pueda ostentarse en forma personal cuando el agravio denunciado es la esfera propia de sus derechos. ¿Sí? O sea, para que yo pueda tener esa legitimación activa, para que yo pueda ser sujeto activo, a mí es a la que me deben de haber afectado mis derechos. No puedo venir yo a interponer un amparo queriendo que se le restituya a otra persona sus derechos, porque entonces yo ya no me voy a convertir en un sujeto activo, porque no fue a mí directamente a la que se me causó el agravio. ¿Verdad? Para que entonces yo pueda tener esa legitimación activa, para que yo pueda ser sujeto activo, para que yo me considere agraviado, a mí se me tuvieron que haberme violentado mis derechos fundamentales, o se me causó, ¿verdad?, ya la violación a esos derechos. También dice, también puede ostentarse en representación del agraviado, como es el caso de representantes legales o el supuesto de las acciones entabladas por el Procurador de los Derechos Humanos y el derecho de la defensa de los intereses corporativos o gremiales. Hablemos de sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos, ¿verdad? O sea, ellos también van a sustentar en algún momento la legitimación activa o ser sujeto activo, ¿verdad? ¿Por qué los representantes legales? Porque ellos van a tener esa calidad, ¿verdad? Ellos van a ostentar esa calidad de que están representando a la sociedad anónima. Porque en sí, ¿verdad?, el establecimiento, el nombre comercial de la sociedad no va a poder interponerla en una acción de amparo, ¿verdad? Tiene que ser el representante legal. Entonces, en ese momento también se vuelve sujeto activo. O los sindicatos, los colegios profesionales, ¿verdad? Si en algún momento se le violentó algún derecho contenido en la Constitución a un sindicato, al colegio de profesionales, a un partido político, ellos también van a tener esa calidad, ¿verdad?, que ostentan para poder representar a estas instituciones. Ellos entonces en algún momento van a ser sujetos activos y van a tener esa legitimación activa.
el procurador de los derechos humanos en algún momento también se va a convertir en un sujeto activo. Bueno, continuemos. Antes de pasar al sujeto pasivo, quiero ver si quedó claro quién es el sujeto activo y por qué es un sujeto activo. Bueno. Según entendí, licenciada, es el sujeto activo es uno cuando se nos comete agravio, ¿no? Ajá, así es. Muy bien. Y creo que él mismo puede interponer la acción de amparo porque sus derechos han sido violados, entonces como que eso le da la legitimidad para Sí. ¿verdad? Sí, él puede, pero lo tiene que hacer por medio de un abogado. No lo puede poner solito. ¿Verdad? O sea, él es el sujeto activo y sí, ¿verdad? Él es el que va, digámoslo así, es el que va a comparecer. Pero el memorial siempre va a tener que ir auxiliado por un abogado. Eso lo vamos a ver cuando entremos a ver los requisitos del amparo que está contenido en el artículo 21. Miremos lo que es el sujeto pasivo. Ahora, vimos que el sujeto activo es el solicitante o el agraviado, ¿verdad? Es al contra quien se le violentó o se le amenazó la violación de sus derechos. Ahora miremos al sujeto activo. Ese sujeto activo va a ser esa autoridad o esa entidad impugnada. O sea, es el que cometió ese agravio, ¿verdad? Miremos, le corresponde la calidad de sujeto pasivo a aquella persona o entidad que en el ejercicio del poder, en el caso del Estado, emitió o produjo el acto o resolución denunciada como agraviante por el sujeto activo. En otras palabras, podemos decir que es la autoridad o autoridades son los responsables cuando ellos van a emitir, cuando ellos van a ejecutar, cuando ellos van a tratar de ejecutar o dejar de dictar los actos reclamados. ¿Cómo así? En el artículo 9 de la Ley de Amparo encontramos los sujetos pasivos del amparo. Aquí encontramos que van a ser varias autoridades las que pueden, ¿verdad?, cometer un agravio. Hablemos de algún ministerio. Cuando ha emitido una resolución, ¿verdad?, que lleva consigo la violación de un derecho. Se da más, por ejemplo, cuando, como les digo, ¿verdad?, se da una petición y se lleva a cabo todo el trámite, se da desfavorable o se dice no es procedente la solicitud planteada por Mario Pérez, ¿ah?, porque no cumplió con todos los requisitos o porque simplemente la autoridad no quiso dársela, ¿ah? Mario Pérez se siente ofendido y primero presenta, como hemos mencionado, el recurso de revocatoria. Se lleva a cabo todas las etapas para emitir la resolución. Viene el ministro y emite la resolución donde indica sin lugar el recurso de revocatoria presentada por Mario Pérez. Mario Pérez presenta un contencioso administrativo. La sala de lo contencioso administrativo determina que no, que sin lugar el recurso de revocatoria.
en ese momento ya puede interponer la acción de amparo. Viene él, interpone la acción de amparo porque él se siente agraviado. Entonces, en ese momento, el sujeto activo va a ser el ministro que declaró sin lugar el recurso de revocatoria. Entonces, ahí es donde ya miramos la intervención del sujeto pasivo, que es la autoridad o la entidad impugnada. Es qué institución cometió el agravio contra el sujeto activo. Los sujetos pasivos, como se indicó anteriormente, ¿verdad? Que es toda aquella persona o entidad que en el ejercicio del poder emitió o produjo el acto o resolución denunciada. Entidades de derecho público. Es lo que les menciono que está regulado en el artículo 9 de la Ley de Amparo. Miremos qué nos dice. Podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, las sostenidas con fondos del Estado. Dice lo primero, las primeras, dice, podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo las entidades descentralizadas o autónomas. Aquí puede entrar lo que son las municipalidades también, ¿verdad? Porque muchas veces que las resoluciones o los actos que realiza la municipalidad muchas veces son arbitrarias, muchas veces son vulneran mucho los derechos de las personas. Las sostenidas con fondos del Estado, creadas por la ley o concesión, o las que actúen por delegación de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que se debe ingresarse por mandato legal y otras condiciones por la ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. Es decir, si se dan cuenta, el sujeto pasivo también nos mencionaba que en algún momento podían ser los colegios profesionales, los sindicatos, los partidos políticos. El artículo 9 también nos menciona que estas instituciones pueden pasar a ser sujeto pasivo. No lo van a hacer en el mismo acto, obviamente, ¿verdad? Porque ellos no pueden ser juez y parte, ellos no pueden ser sujeto pasivo y activo al mismo tiempo, ¿verdad? Sino en algún otro proceso puede ser que ellos vayan a pasar a ser sujeto pasivo. ¿Verdad? Se da mucho que los colegios profesionales, a ellos se les interponga, muchas veces les interponen muchas acciones de amparo, o a la asamblea del colegio de profesionales, ¿verdad? Porque en algún momento emiten alguna resolución. No vamos muy lejos, cuando se hacen elecciones, ¿verdad? Y muchas veces se interponen las acciones de amparo en contra del tribunal electoral del colegio de profesionales, porque la convocatoria no
no establecía ciertos requisitos, ¿verdad? O que no estuvo, que los votos, que en el momento del conteo de los votos no fue legítimo, en fin. Entonces, ahí ya se vuelven ellos el sujeto pasivo, ¿verdad? Entonces, miramos acá, ¿verdad?, que en el primer párrafo nos menciona que se va a interponer el amparo en contra del poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, las sostenidas por fondos del Estado. En el segundo párrafo nos menciona: también podrán solicitarse contra entidades a las que se le debe ingresar por mandato legal y otras reconocidas por tales, como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. Entonces, contra estas entidades también se puede interponer el amparo. ¿Alguien me quería preguntar algo? Buenas noches, licenciada. En el caso de la Universidad de San Carlos, podría ser estos ejemplos: como sujeto activo, poner una acción de amparo. ¿Cómo se dice? Ajá, acción de amparo contra el Estado por no dar el porcentaje que le corresponde del presupuesto según la Constitución. Y como sujeto pasivo podría ser que se impugne, por ejemplo, en el caso de ahorita del problema que está con la elección de rector, que se impugne esa elección. ¿Podrían ser esos casos? Ajá, tú me estás hablando que digamos la universidad como sujeto activo interponga una acción de amparo en contra del Congreso que no le quiere dar el 5%. Sí. Ahí estamos hablando de sujeto activo. Sí. Y que digamos, ya sean los estudiantes, ya sean los miembros del sindicato, o ya sean los catedráticos, o el grupo que no está de acuerdo que haya quedado el rector. Entonces, ahí pasaría... Sí. Pero la acción de amparo no se va a interponer en contra de la Universidad de San Carlos, sino sería contra el Consejo Superior Universitario, porque ellos son los representantes legales. Ajá. Sí, pero me queda la duda también, que por ser autónoma, si esto en cierta forma no le quita su autonomía. No, porque acuérdate que en el primer párrafo del artículo 9 nos dice: y entidades descentralizadas autónomas. ¿Ya? O sea, es que el amparo no va a venir y va a decir, va a dudar, ¿verdad?, de que si se da un amparo en contra de ella, se le quita la autonomía a las entidades, ¿verdad? No. Sino el amparo, el objeto del amparo es el proteger ese derecho que se vulneró o los derechos vulnerados, o restituir el derecho que se violentó, ¿verdad? Ese es el objeto del amparo. No quitarle la autonomía o alguna función. Pues no quitársela, sino diría yo como violentar la autonomía. O... No, tampoco. Muy bien, gracias, licenciada. Bueno. Y fíjense que, analizando, gracias por haber tocado ese tema de la autonomía de la San Carlos. Hablemos así. Yo amo mi universidad porque yo soy de la San Carlos, ¿verdad? Yo amo mi universidad. Pero hablemos, ¿qué se necesita para decir que una institución es autónoma? Licenciada, que tenga sus ingresos propios sin el apoyo del Estado. En este caso, la universidad sí recibe cierta cantidad de dinero por parte del Estado. Ahí iba. A eso iba, muy bien. A eso iba. ¿Será que realmente
¿la Universidad de San Carlos realmente es autónoma o es semi-autónoma? En este caso sería semiautónoma, licenciada. Excelente, ¿va? O sea, a mi punto de vista, y creo que al punto de vista del compañero. No sé, los demás. Y ahorita no vamos a entrar así a profundidad, solo necesito, o les dejo con esa inquietud, ¿va? De quien analice. Porque uno de los requisitos, hablemoslo así, para que una entidad sea autónoma, tiene que tener su propio ingreso. Entonces, sí o sí, y no tiene que depender de los fondos del presupuesto del Estado. Y la Universidad de San Carlos sí necesita el 5% de ese presupuesto de los fondos del Estado. Buenas tardes, Sí, licenciada. dime. Una de las entidades autónomas es la Superintendencia de Administración Tributaria. Ellos tienen sus propios ingresos. Exacto, ajá, así es. Contra ellos también puede ir una acción de amparo, ¿verdad? Licenciada, una consulta. Analizando lo que es el artículo igual 9, indica que también concesiones. Ajá. Podrían ser concesiones, por ejemplo, estas concesiones a las que el Estado, el Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo, la compañía Marnos, que tienen en la autopista Palín-Escuintla, a ellas se les podría presentar también esto lo que es el amparo, porque si no recuerdo mal, también existe un artículo donde existe la libre locomoción, y en esta forma nos están prácticamente vedando el derecho de que si no hacemos el pago por un viaje, pues no tenemos el derecho de gozar dicha carretera, a pesar de que haya sido construida con fondos privados, pero está dentro de un suelo, nacional, ¿verdad? Del Estado. Sí, así es. Así es, muy bien, excelente. Ese es un ejemplo muy bueno que estás poniendo tú. Fíjate que esto de las concesiones lo encontramos regulado en la ley de contrataciones del Estado. Y son esos contratos que se dan entre una entidad privada con el Estado, ¿verdad? Son esos contratos que se dan. Y entonces ahí entra donde lo que tú dices, ¿verdad? Este contrato con el MANA. Sí se puede interponer amparos, ¿verdad? Porque nos están violentando el derecho de locomoción establecido en la Constitución. Pero ¿qué pasa? O sea, si no mal recuerdo, creo que han intentado poner acciones de amparo y se los han declarado desfavorables, ¿verdad? ¿Qué pasa más allá? No me pregunten, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que piensan los magistrados? Hasta ahí no sé qué es lo que pensarán de por qué no actúan en contra de estas instituciones, ¿verdad? Pero sí tendrían que dar con lugar esa acción de amparo, ¿verdad? Gracias, licenciada. En contra de ellos. Muy bien, ¿quién más? ¿No? Bueno, entonces continúa. Licenciado, perdone, solo pues yo me recuerdo que en algún momento escuché hablar a algunas personas que decían que para que haya una carretera con peaje, pues esto fue cuando la VAS comenzó a salir, siempre, o sea, sí se podía, porque siempre tenía que haber una carretera que no tuviera peaje, por decirlo así. Y por eso decían que no podían como avanzar esos esas pues cuestiones de amparo que se le colocan a Marnos, porque ellos se resguardaban con que pues hay una carretera libre, ¿verdad? Y si no quieren pagar peaje, pues que se vayan por la carretera que no tiene... La antigua, la carretera vieja. Ajá. Pero esto sí es así, ¿está basado en alguna ley o algo así? ¿o? Es lo que te digo, o sea, la obligación de que hayan buenas carreteras sin necesidad de la intervención de lo privado, de entidades privadas, es del Ministerio de Comunicaciones.
ellos son los principales que tienen que tener. ¿Por qué ellos sí pueden tener una carretera así y nosotros no? Nosotros como Estado, ¿verdad? Ellos son los obligados. Pero como tú dices, ¿verdad? Me imagino que los magistrados, pues por ahí han de decir que por eso es que no se puede, pero prácticamente legalmente no hay nada que lo fundamente. Ok, muchísimas gracias. Licenciada, y de ser así en este caso, entonces la solicitud de amparo sería contra el Ministerio de Comunicaciones, porque prácticamente nos pondrían a elegir. Como dijo la compañera, pues bueno, a ellos están amparando en que existe pues una carretera en la que no hay peaje, y pues si uno no quiere pues pagar ahí con ellos, pues puede pasar por la otra, pero como usted lo dice, pues es que nos compongan la otra, ¿va? Está malísima. Y exacto, pues, nos descuentan nuestros impuestos. Mira ahorita qué exigentes están con lo que es el tema de circulación, pero uno tiene que verse obligado a circular en carreteras tan deficientes, nefastas totalmente, ¿verdad, licenciada? Excelente. Entonces, en este caso de surgir en la forma como indica la compañera, pues entonces el amparo va contra el Ministerio de Comunicaciones, quienes son los encargados de ver nuestras carreteras bien bonitas, ¿verdad, Vika? Excelente, ajá, así es. Así sería, ¿verdad? Pero, como te digo, mira, para iniciar una acción de amparo, se tiene que estar bien seguros de que nos lo van a declarar con lugar. Uno, porque interponer una acción de amparo, como les he mencionado, es bastante cara. Hay abogados que no bajan de 15,000 quetzales, porque no crean que el amparo es solo venir a hacer el escrito y presentar, ¿verdad? Sino que es sentarse, analizar bien lo que se va a poner, fundamentarse bien, analizar, buscar jurisprudencia sobre el tema, si hay, por qué no lo han dado, porque buscar todos los medios de prueba. Entonces, sí es bastante oneroso el gasto de una acción de amparo. Entonces, me imagino que muchas veces las personas no lo interponen por lo mismo, ¿verdad? Porque incluso aparte de eso, si lo declaran, por ejemplo, sin lugar, les interponen una multa, ¿verdad?, al abogado patrocinante, más o menos como de 1,000 quetzales. Entonces, van a tener que calcular también si no lo declaran con lugares, pero sí se tendría que poner, ¿verdad? Si hubieran personas de que lo pusieran, sería perfecto, ¿verdad? Pero como les digo, por eso es que muchas veces no hacen nada en contra de esas autoridades. Muy bien, continuemos. Entidades de derecho privado, lo que vimos, ¿verdad?, en el segundo párrafo del artículo 9. Los partidos políticos, asociaciones corporativas, sindicatos y otras que se le asemejen. Los colegios profesionales, se puede interponer en contra de ellos también una acción de amparo, y ellos se van a convertir en ese momento los sujetos pasivos. Continuemos. Ahora miremos lo que les hablaba de la legitimación. Esta legitimación es esa condición de legitimar al reclamante y a la autoridad, ¿verdad? Mirar si realmente, si el interponente o el agraviado tiene legitimación para actuar, y ver si la autoridad impugnada también tiene esa legitimación para poder actuar como sujeto pasivo. Esta legitimación es la situación en que se encuentran las partes respecto de la pretensión que se discute en el proceso constitucional, lo que hace aptos o habilitados para comparecer procesalmente, ya sea para promover el agotamiento de la pretensión
o para calificarla u oponerse a ella, y para responder de los actos de la sentencia. O sea, por eso hablamos de la legitimación, esa condición que va a tener el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo cuando se convierte en el agraviado o el solicitante, y el sujeto pasivo cuando va en contra de él el amparo, y él tiene que venir y responder a lo que el solicitante o el agraviado está diciendo de esa persona o de esa institución. Miremos la legitimación activa. Se aprecia en relación con la persona o la entidad que promueve el amparo y va vinculada con la aptitud que debe reunir la persona que pretenda acudir a la jurisdicción constitucional en procura de la protección que el amparo conlleva. ¿Sí? Entonces, esta legitimación activa es esa relación que va a tener el solicitante o el agraviado, o en su momento el representante legal de alguna institución, que va a interponer esa acción de amparo en contra de cualquier institución que haya violentado o que haya agraviado, restaurar, ¿verdad? Que quieran que le restauren el derecho que ya se le violentó. La ley otorga legitimación activa a todo el titular de esos derechos fundamentales. O sea, a mí la ley me va a amparar. ¿En dónde? En el artículo 8, donde dice que protege a las personas contra la amenaza de que se les va a violentar el derecho o para restaurar el derecho ya violentado. Al sujeto perjudicado por los actos reclamados para ejercitar la acción respectiva, a quien tiene interés directo, personal y legítimo. O sea, tiene que tener estas tres características. Tiene que ser un interés directo, tiene que ser personal y tiene que ser legítimo. O sea, me tiene que haberme causado a mí el daño, me tiene que haber causado a mí el agravio de mis derechos para que yo pueda tener esa legitimación activa, si estamos hablando en forma directa, o sea, forma individual. Pero si estamos hablando de que fue a una sociedad, asociación, a un sindicato, a un partido político, entonces va a ser a esa, ¿verdad? A esa asociación, a ese sindicato, a ese partido político, y lo va a hacer a través de su representante legal. Así como capacidad procesal para promover la acción. El presupuesto procesal de la legitimación activa se deduce de la interpretación del contenido de los artículos, como mencioné el principal en el artículo 8. También lo encontramos en el artículo 20, 23, 25, 34 y 49, inciso A, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En estos artículos también encontramos esa legitimación activa. Miremos la legitimación de las personas jurídicas. Esta se va a ejercer a través de sus representantes legales. Estas personas, para poder ejercitar esa representación, deben de acreditarse, ¿va? ¿Y cómo van a hacer esta acreditación? Por medio
del acta de nombramiento que se le da al representante legal. O sea que la sociedad le va a dar al representante legal. Esto lo tenemos regulado en el artículo 21, literal B, de la ley electoral y de partidos políticos, y nos menciona: indicación de los nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión o oficio, domicilio y lugar para recibir notificaciones. Entonces, ahí donde dice, o de la persona que lo represente. ¿Verdad? También en el artículo 10, literal B, para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o autoridad impugnada, o acto de autoridad, no obligan al recurrente para contravenir, restringir cualquiera de los derechos garantizados por la ley. Perdón. El artículo 10 es en general. La literal B del acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, miremos donde nos habla en los actos de las partes. Esto es el artículo 7, ¿verdad? Donde nos habla: para los casos de amparo poseen la calidad de partes el solicitante, la autoridad denunciada, los terceros interesados, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía correspondiente, cuando no se encuentre constituido como solicitante, autoridad denunciada o tercero interesado, en observancia de los principios de unidad e indivisibilidad que la rigen. La Corte de Constitucionalidad, respecto a la legitimación de las personas jurídicas, nos mencionan las sentencias de fecha 19 de septiembre del 2016 en el expediente 1224-2013 y de fecha 2 de marzo del 2020 en el expediente 2006-2019. Consideró las distintas formas de constituirse como parte activa en el amparo. Los que piden en nombre propio, en forma personal y directa para la protección de sus derechos fundamentales. Los que piden en representación de quienes la requieren. Acá hablamos de esos representantes legales, de los mandatarios o gestores judiciales. Representantes legales, los que hemos venido mencionando. Los mandatarios o gestores judiciales son los que se dan a través de un mandato. Puede ser que venga yo y a mí se me dañó un derecho fundamental. Yo vine y en su momento presenté mi solicitud, pero me tuve que ir fuera del país o me tengo que ir fuera del país. Pero yo dejé un mandatario. ¿Ah? Hice un mandato donde dejé como mandataria con representación a otra persona. Entonces, ella va a poder, si a mí en algún momento me dieron desfavorable mi solicitud, ella va a poder venir, interponer todos los recursos que se necesite, y si es necesario interponer una acción de amparo, ella la va a hacer, pero ella va a ejercitar esa representación, ¿verdad? A través de un mandato, o puede ser a través de un gestor judicial también, ¿verdad? Entonces ahí es donde se da esta representación legal. Puede ser que sea
un administrador único y representante legal, o lo puede hacer un mandatario, o lo puede hacer un gestor de negocios, un gestor judicial. Los que piden, también en esas sentencias dicen, los que piden por reconocida representación en favor de una colectividad cuando se procura la protección de derechos de solidaridad o los llamados difusos. Asimismo, en sentencias de fecha 5 de septiembre del 2019, el expediente 1682-2018, la Corte de Constitucionalidad emitió el fallo en el cual amplió la legitimación activa cuando se trate de temas de trascendencia nacional o denuncias de violación al orden jurídico establecido. Esto es respecto entonces a la legitimación activa. Ahora miremos la legitimación pasiva. Esta legitimación pasiva, como les he venido mencionando, la tiene o le corresponde a las autoridades contra quien se va a plantear el amparo. De esa forma, el requisito de la legitimación pasiva se encuentra determinado por la capacidad procesal. Consiste en esa condición que tiene la autoridad cuestionada directamente responsable del acto reclamado. O sea, para que tenga la legitimación pasiva, esa autoridad tuvo que haber emitido alguna resolución, tuvo que haber hecho algún acto que haya violentado un derecho fundamental o que vaya a violentar un derecho fundamental del solicitante o del agraviado. Esto es, la legitimación pasiva es corta, ¿verdad? Sí o sí, tiene que haber una autoridad que haya emitido una resolución desfavorable, que haya cometido algún acto que violentó un derecho fundamental o que vaya a violentar un derecho fundamental para que se interponga esta acción de amparo en contra de estas autoridades reguladas en el artículo 9 y inmediatamente van a tener legitimación pasiva. Ejemplo, no puede el Ministerio de Salud emitir una resolución desfavorable a Mario Pérez y Mario Pérez va a interponer una acción de amparo en contra del Ministerio de Educación, porque entonces ahí el Ministerio de Educación no va a tener legitimación pasiva porque él no fue el que emitió esa resolución, sino que ese amparo tuvo que haber sido en contra del ministro de Salud, porque él fue el que emitió la resolución desfavorable a Mario Pérez, no el Ministerio de Educación. Entonces, para que tenga legitimación pasiva, esa entidad o esa institución tuvo que haber emitido este acto o tuvo que emitir esta resolución que haya dañado un derecho fundamental, ¿verdad? Hablemos de la asistencia técnica. Es el profesional del derecho que va a encaminar la defensa o planteamiento de la acción, así como lo establece el artículo 197 de la ley del organismo judicial, cuando nos dice que las demandas, las pretensiones y los memoriales que se presenten a los tribunales de justicia deberán ser respaldados con firma y sello del abogado colegiado, y sin ese requisito no se dará curso a ninguna gestión. ¿Verdad? Eso nos lo está estableciendo la ley del organismo judicial en el artículo 197, que todos los memoriales, que todas las peticiones, que todas las demandas tienen que ir
firmados y sellados por un abogado colegiado activo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque hay abogados y notarios que hay algunas veces que se les olvida pagar su colegiación, o hay algunos abogados que están acostumbrados a pagarlo cada trimestre. Entonces van enero, febrero y marzo. En abril se les olvidó para la colegiación, entonces ya no están activos. Entonces ellos, si no han pagado su colegiación, no pueden ejercer ni el notariado ni la abogacía. Entonces hay que tener mucho ojo. Es mejor pagar todo el año porque igual no es tan caro pagar todo el año, ¿verdad? Entonces, para que si uno tiene una mente olvidadiza, no se le olvide que solo pagó 3 meses y tiene que hacer un memorial, incluso hasta ir a una audiencia, y si uno no está colegiado activo en ese momento y después se dan cuenta, ahí va la denuncia al Tribunal de Honor, ¿verdad? Porque está ejerciendo sin haber estado colegiado activo. ¿Verdad? Entonces eso sí, mucho ojo. ¿Alguien me quería decir algo? Sí, licenciada, perdone, en este caso, si a un licenciado se le olvidó pagar su colegiado y el tribunal, bueno, lo detecta, lo ven, que recibe alguna penalización el licenciado, ¿sí? O simplemente dan de baja el proceso. Mira, le pueden dar la oportunidad, ¿verdad? O sea, igual a él tienen que correr audiencia y pues él va a decir, sí, disculpe, a mí se me olvidó, ¿verdad? Pero yo lo pago, ¿verdad? Entonces, pueden darle la oportunidad, ¿verdad? De que la pague y se archive el expediente. Y no le van a interponer ninguna sanción, ¿verdad? Porque pues, incluso podrían inhabilitarlo por lo menos 1 o 2 meses, ¿verdad? Pero si él está consciente y lo paga, entonces que lo pague, ¿verdad? Porque no está tan grave. Okay. Gracias, Lee. Gracias. Bueno, entonces, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque eso sí es un requisito fundamental para el amparo. Según lo regulado en el artículo 21, literal I de la ley de amparo, que tiene que ir, ¿verdad? Este memorial o esta acción de amparo tiene que ir firmado tanto por el solicitante, aunque hay algunas veces que el solicitante sí puede firmar, pero no lo puede hacer en ese momento, entonces lo va a hacer a ruego del abogado y eso el abogado lo firma, pero sí tiene que ir, sí o sí, firmado y sellado por el abogado que lo patrocina, ¿verdad? Dice, firmas del solicitante y del abogado colegiado activo, miren, activo, que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie, ¿verdad? Entonces, sí o sí tiene que ir firmado por el abogado colegiado activo, ¿verdad? Igual como les digo, ¿verdad? Muchas veces no es tan colegiado activo como me hizo la pregunta su compañero, y resulta que el que esté llevando o revisando el memorial, uno se puede meter al colegio de abogados o en consultas, como no sabe, ahí está el número de colegiado del abogado, mete el número de colegiado y ahí en la página dice inactivo, colegiado hasta tal fecha. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a rechazar en limine ese memorial porque el abogado no está colegiado activo. Incluso ellos hasta pueden mandar y presentar o certificar
al Tribunal de Honor del colegio para que sancione al abogado patrocinante. Entonces sí tenemos que tener mucho ojo, y ustedes cuando vayan a ser abogados, ¿verdad? Entonces, requisito fundamental, artículo 21 literal y firmado y sellado por el abogado colegiado activo, ¿verdad? Si el solicitante no puede firmar, lo hará un testigo de ruego o simplemente el abogado, ¿verdad? O en ese momento, él sí puede firmar, pero en ese momento no lo puede hacer y urge presentarlo, entonces lo puede hacer solamente el abogado colegiado activo en su auxilio. Esa es la asistencia técnica. ¿Cuál es la asistencia técnica? La que damos nosotros los abogados colegiados activos. También está el Ministerio Público. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque por la hora, que son casi las 7, ustedes tienen clase en el próximo periodo. Entonces, como les digo, hoy les subo el primer laboratorio, lo hacen y lo tienen ahí. Cuando yo les diga, me lo suben y les voy a dar un tiempo para que lo suban. Que tengan buena noche, nos vemos el próximo día, el miércoles. Buenas noches, licenciada, gracias. Buenas noches, Gracias. Buenas noches, licenciada.